Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí presentando un estudio de caso, ¿verdad? Una ruptura del tendón de Aquiles. Un estudio de caso creado por Ian y por Luis, ¿verdad? Por Luis Lizaldi. Así que hoy vamos a, ¿verdad? Vamos a estar, yo voy a estar como moderador. El doctor Ian Avilés va a estar hablándole un poco acerca de lo que es uno de los tratamientos en la ruptura del tendón de Aquiles y el doctor Luis Lizaldi, que va a estar hablando sobre otro tipo de tratamiento, ¿verdad? La presentación se va a dividir entre tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. Bueno, saludos. Déjame ver cómo. eh, Primero que nada, tengo que darle las gracias, pues ya me estoy tratando de conectarme la cámara que se me fue. Mi cámara. Mm, Ay, perdón el mistake. Primero que nada, tenemos que darle las gracias a todos ustedes primero que están aquí, ¿verdad? Con nosotros. Esto fue una idea de Ian de estar desarrollando estos estudios de caso, ¿verdad? Traer diferentes estudios de caso y discutirlos, ¿verdad? Entre todos. Entonces, no es solamente Ian y yo hablando, ¿verdad? Esto es una iniciativa para fomentar el diálogo entre todos nosotros, ¿verdad? Y aprender todos de nosotros, ¿verdad? Entre todos nosotros. Eh, Porque es, como yo siempre he dicho, no hay nada absoluto en terapia física, especialmente cuando estamos hablando de protocolos, cuando estamos hablando de cirugía y condiciones. No hay nada absoluto. Cada paciente es diferente. Así que este caso, pues lo traje yo esta vez porque es un paciente mío del ejército. Y pues constantemente yo estoy viendo casos de no de aquí. Ahora mismo tengo dos activos. Ahora mismo, en este pasado año yo creo que he tenido como cuatro o cinco. Eh, pero primero que nada también tenemos que darle gracias a los auspiciadores principales, que es pues Enud Corp y Best Option. Enud, pues todo el mundo lo conoce, Ricardo Recci y a su familia, vendedores de equipos de terapia física, y no solamente venden, sino también reparan equipos de terapia física, ¿verdad? Y Best Option Healthcare, que es una compañía que tiene un sinnúmero de servicios, y uno de los servicios que incluye es terapia física. También tenemos que darle las gracias a otros oficiadores que están ayudándonos aquí y para el simposio, que es el Arecibo Medical Home Care, que también llevan muchos años en Puerto Rico, personas de Puerto Rico que tienen un sinnúmero de servicios: terapia física, terapia ocupacional, enfermería, nutricionista, consejero, de todo. Así que esas son otras personas que también nos están ayudando mucho en este simposio. Raúl Rondón con su compañía de Health Fitness Supply también, y Oceanic Wellness Center, que es una compañía nueva, holística, que después le voy a traer más información de ellos, que es unos muchachos con muchos ánimos de ayudar y de servir a Puerto Rico. Así que a todos ellos tenemos que darle gracias. Eh, Pasamos. El casito, pues José, tú lo vas a describir. Sí, Dale. el caso, pues, un paciente 4 días después de la lesión, ¿verdad? El paciente tiene 33 años, un soldado activo, corriendo, sintió un pop en la pierna derecha, tiene inhabilidad de flexionar plantarmente el pie, tiene un dolor agudo de 9 de 10 el día de la lesión, en la extremidad inferior No, del esa muslo. es evaluación inicial. El día de la evaluación inicial tiene un 4 Ok, de D. ok. Eh, En la evaluación inicial, eso es que, perdón. que el dolor es un 4 de 10 en el momento, lo mejor que ha tenido después de la lesión, un 0 de 10, y lo peor en esos días es un 8 de 10. Ok, perfecto. So que en la evaluación inicial tenía un 4 de 10, luego, ¿verdad? A los días siguientes un 0 de 10 y en su peor momento, pues, un 8 de 10. No tiene adormecimiento y el SINS, que viene siendo, ¿verdad? Son unas siglas,
pues van a estar, ¿verdad? El doctor Ian Avilés y Lizardi van a estar hablando sobre el SINS más adelante, pero es severo, ¿verdad? Moderado, ¿verdad? Es mecánico el dolor, es agudo y va mejorando poco a poco. En el pasado año tuvo una ruptura del tendón de Aquiles del lado izquierdo y previo a la lesión nunca había tenido dolor en ninguno de los dos tendones. Así que el dolor también es descrito como punzante. Si lo ven aquí en la figura, donde sale ¿verdad? El detalle al lado, a la derecha, ahí está descrito que el dolor era punzante. Es importante lo que es el SINS, que son una sigla, ¿verdad? Pues el SINS significa la S de severidad, ¿verdad? La I de irritabilidad, la N de la naturaleza, ¿verdad? En este caso es un factor mecánico por un y musculoesqueletal, obviamente, la estabilidad, ¿verdad? Y la etapa que está en una etapa aguda y la estabilidad que está mejorando, o sea, que está estable. O sea, que eso es bien importante cuando uno te está viendo el paciente, porque dependiendo estos factores es como tú vas a trabajar el paciente, ¿verdad? En este caso, pues, eh, tenemos un paciente pues, pues, la severidad fue severa porque tuvo una ruptura del tendón de Aquiles, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Si fuera una persona que tiene un dolor, por ejemplo, un dolor de espalda y el dolor pues bien bajito, pues entonces pues la severidad pues, puede ser algo que es leve, ¿verdad? Y pues la irritabilidad, si tiene un dolor que está bajito, pues es, es bajo. En este caso es moderado porque está un 4 de 10, ¿verdad? Al principio pues era alto, ¿verdad? Una alta irritabilidad porque tenía un 9 de 10, ¿verdad? Cuando surgió. Eh, Así que es bien importante eso. Este caso yo lo traje porque es bien curioso porque esta persona tuvo esa misma lesión un año anterior, eh, tratando de empujar un zombie. El que sabe que es un zombie es uno de los troces estos bien grandes del Army. Entre cuatro personas trataron de empujarlo y él cuando trató de empujarlo sintió el pop en el tendón de Aquiles. Eh, no le voy a decir más nada de este caso, digo, de esta parte, porque después voy a traerlo otra vez a colisión esa parte. Eh, Vamos para el próximo. Ok, ahora, les preguntamos, ¿cuáles son las posibles preguntas que ustedes le harían a un paciente cuando les llega con este tipo de lesión? Si alguien quiere levantar la mano, puede quitar también el mute y pueden decir lo que a usted se le ocurra, de verdad, en confianza. No se pongan tímidos, no se pongan tímidos. La idea de esto es discutirlo entre todos. Ian, vamos a romper tú y yo el hielo. ¿Qué equipo está usando? Si está usando algún equipo, ¿cuándo es que le duele? Ok, eso viene en la otra slide, pero cuando es que le duele, obviamente ahora pues es constante, ¿verdad? El dolor es constante porque es un reciente. eh, Está inmovilizado, ¿verdad? Tiene una bota, como le llaman, ¿verdad? Un cambut, le llaman acá en inglés, ¿verdad? Pero pues es una buena pregunta. Ian, ¿qué tú preguntarías? Si a ti se te ocurre algo, que yo sé que se te va a ocurrir algo. Bueno, luego de la lesión, mi primera pregunta es siempre si pudo caminar, si puede ponerle peso a la pierna después de la cirugía, que eso me da a mí una hipótesis y también puedo saber cómo vamos a tratar a este paciente. Si ya él está en bota y ya lo han diagnosticado, pues una de las principales preguntas que yo hago es cuáles son las actividades que él quiere volver a hacer. Otra pregunta que a mí yo la haría pensando, pensando en el otro tendón. Primero, ¿qué cirugía, que si le hicieron cirugía o le trabajaron conservadoramente? La contestación es que le trabajaron conservadoramente y la contestación de él, que esto es bien interesante, él dice, ese tendón quedó más fuerte que el que se me acaba de romper. Esas fueron las palabras de él. Segundo,
es bien curioso que se rompan los dos tendones sin tener ninguna sintomatología en esos tendones. Eso es lo más curioso de todo esto, de verdad, te soy sincero. Como un tendón sano le ocurre esto y dos veces en diferentes, en las dos piernas, o sea, es como que, y ahí pues la pregunta es, ¿tú estás usando esteroides? Que sabemos que cuando usan esteroides, el músculo se hipertrofia más rápido que el tendón porque el tendón no está apto para recibir esas cargas de fuerza y tiende a romper. Yo he tenido casos, en Puerto Rico tuve casos, acá he tenido casos y es típico, es bien obvio. Yo tengo, y son casos bien raros. Yo tuve uno en Puerto Rico, un médico, que se partió el tendón de aquí, del tendón de tríceps, haciendo pesas en el gimnasio. Y me estuvo tan raro que yo le pregunté, yo le dije, ven acá, ¿tú usas esteroides? ¿Tú usaste esteroides? Y rápido la cara le cambió por completo. O sea, la cara le cambió. Era un muchacho, se había acabado de graduar, había pasado ya la residencia y estaba graduado, ¿verdad? Y estaba trabajando su primer año. Sí, hay Y definitivamente hay muchos factores que pueden afectar eso y muchos que desconocemos también. La literatura todavía no está muy clara en eso. exacto, Eh, exacto. y yendo por esa misma línea, otra pregunta importante sería si lo van a trabajar conservador, ¿cuánto tiempo pasó de la lesión a que empezara, le pusieran la bota y todo eso? Porque eso nos va a Ujú. decir a nosotros la calidad de ese tendón. El paciente llegó a los 4 días donde mí, la bota se la pusieron en sala de emergencia. Se la pusieron en sala de emergencia y lo mandaron a terapia física directamente. Yo lo cojo y obviamente cuando vi la imagen, la voy a poner ya mismo, lo consulto con el podiatra. En caso de nosotros tenemos dos opciones, o el podiatra o el ortopeda. A mí me gusta trabajar más estos casos con el podiatra. Son los especialistas de pies, operan más esa área, hacen más cirugía del tendón de Aquiles que los mismos ortopedas allí. Los ortopedas acá, pues ven más hombro, rodilla, cadera, todas esas cosas, pues le dejan más los tobillos a los podiatras y ellos hacen más esa operación y a mí me gusta más trabajar con los podiatras en ese sentido. Tenemos más comunicación, estamos más cerca también. Eh, Así que yo fui el primero que lo cogí en este caso. Eh, Y otra pues si pre- espera 2 semanas que no le pongan la bota, pues ya la prognosis para el tratamiento conservador pues va disminuyendo. Exacto, eso es bien importante. Ahora le voy a enseñar algo bien importante que traje del trabajo. Otra pregunta que yo les hago también, ¿qué medicamento está usando? Porque sabemos que hay antibióticos, hay medicamentos que pueden debilitar el tendón y pueden ser un factor que pueden romper el tendón. Eh, si había tenido en este caso alguna condición resistente en ese tendón. Él me dijo que nunca había padecido de dolor de tendón de Aquiles en su vida. Así que hay muchas cosas. No sé si alguien quiere preguntar algo más eh, sobre este paciente. Si no, pues vamos al próximo slide. Ahora, si ustedes tienen este paciente y ustedes no están seguros que es una rotura del tendón de Aquiles, ¿cuáles serían sus hipótesis? Y les pregunto, ¿qué usted viene este paciente, tiene un poquito de inflamación en esa área, gastro, dolor, inhabilidad de poder mover el tobillo, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles serían sus hipótesis? ¿Qué ustedes pensarían que podrían ser las causas de tener ese dolor en el tobillo? En este caso ya nosotros sabemos que tiene una rotura, ¿verdad? Pues ese es el caso, pero si no lo supiéramos, ¿cuáles serían sus hipótesis? Y esto es lo que queremos. Y yo les digo a mis pacientes y a mis estudiantes cuando están haciendo práctica, piensa desde lo más remoto hasta lo más que tú creas, ¿verdad? Desde que, pues, se rompió. Pues puede ser esto, puede ser artritis reumatoidea, ¿verdad? Algo sistémico que esté produciendo, que esté inflamado y pues no pueda mover la pierna, ¿verdad? Sabemos que hubo un factor mecánico, así que pues sabemos que pues pueden ocurrir unas cosas como también no pueden ocurrir algunas cosas. Así que alguien que se le ocurra
algún diagnóstico diferencial en este caso. Te pregunto, Lizardi, ¿había Sí, tenido tightness del gastrocnemio o sentía algo en el no, músculo como tal? no, Y nunca, a nivel proximal, no, nunca, tampoco, nunca. hamstring, cuádriceps. No, nunca. Él me dijo que nunca había padecido ninguna condición persistente o que la haya tenido, ¿verdad? Nunca había cogido terapia física. Bueno, cogió terapia física el año anterior para el otro tendón de Aquiles, ¿verdad? Pero no había cogido terapia física por ninguna otra condición, ni en cadera, ni en rodilla, ni en tobillo. O sea, estaba todo el screen. Una persona saludable, no está sobrepeso, que eso también se me olvidó ponerlo en el eso. Yo siempre le cojo yo le pongo el BMI en mi récord. Yo le pregunto estatura, peso, todas esas cosas, y le pongo el BMI. Estaba bien, tenía un 20, si no me equivoco, era un 26, 25, 26, que no está mal. O sea, no está mal en un soldado. Eh, Saludable, no tiene ninguna condición, o sea, de nada. O sea, ni, como yo digo, ni hipo negro. Alguien escribió Él nos aquí. habló de que puede sospechar una bursitis, y sí, una bursitis específicamente con la bursa que está detrás del Aquiles, es un buen diagnóstico diferencial. Ujú. Puede también pensar en un desgarre muscular, ¿verdad? Del gastro. Uno puede pensar en un desgarre muscular. Puede de plantaris, del músculo plantaris también, ¿verdad? Aunque el músculo plantaris es bien débil en flexión plantar y obviamente el dolor es mucho más arriba. O sea, es más llegando casi detrás de la rodilla. A diferencia que pues obviamente ahí es que uno puede saber si es de verdad o no de verdad el plantaris, ¿verdad? Pero si se fue en hiperextensión, puede haber un desgarre no tan solo del tendón de Aquiles, sino también de la unión musculo-tendinosa del gastrosóleo, ¿verdad? Y del gastrocnemio, y o de plantares. Eso es una otra buena eso. Ian, ¿qué tú crees? ¿Qué otra cosa se te ocurre? Siempre podemos pensar una rotura parcial, una tendinopatía, hasta una misma fractura. Muchos de ellos Ujú. pasa y no pueden poner peso, así que tenemos que sospechar por si hay alguna fractura. Exacto, y eso es bien importante porque si podemos ver una fractura de abulsión, ¿verdad? Del calcáneo, que sobreestiró y el tendón se fue a pique, como yo digo, se llevó todo el hueso, ¿verdad? Parte del hueso en esa área. Así que eh, para esa parte, ¿qué tú pensarías? ¿Qué tú harías en el caso de una fracturita en el calcáneo ahí en el área de inserción? Una de ellas es palpación. Si no está tender en el hueso, pues eso me lo elimina un poco. La otra es la misma palpación cuando un paciente con una rotura del tendón de Aquiles, tú sientes el gap en el tendón, tú lo vas a Exacto, sentir inmediatamente. exacto. Eh, Que y dependiendo del gap. lamentablemente, o sea, la emergencia no lo identifican muchos de ellos a tiempo. Y muchas veces, dependiendo de dónde es el gap, si tú tienes que palpar, ¿verdad? Esa es la importancia de la palpación. Si tú sientes el gap que es un poquito más arriba, que es un poquito más abajo, también esos pacientes casi siempre, los que tienen avulsión, mayormente padecen de una entesopatía, ¿verdad? Una inflamación del hueso ahí y esté débil y un sobreestiramiento, pues crea que se vaya a pique, que se sobreestire y pues haya esa avulsioncita, que muchas Y eso veces, pues, mayormente en pacientes más jóvenes que puede ocurrir aborción, o los más viejitos con osteoporosis ya, pues son más riesgos de esa. exacto, que esa es otra. Paciente que padece de asmático, que utiliza pompas todo el tiempo, debilita el tendón y también crea osteoporosis. Y Ujú. obviamente un paciente asmático está más propenso a tener esos tipos de lesiones. Obviamente no en esa área, ¿verdad? Pero de que puede pasar, ¿verdad? Eh, Asmáticos, diabéticos y con problemas de circulación también eh, afectan la calidad del tendón. exacto. Así que eso es bien importante a la hora de pensar el diagnóstico diferencial. Aquí le puse uno en el lado derecho, izquierdo mío, obviamente. Aquí le puse los que son más probables, ¿verdad? Que son de carrera músculo gastronemio, ¿verdad? La bursitis que dijeron por ahí, DVT, si uno tiene un DVT, puede ser que tenga dolor en la inflamación en esa área.
y pues se puede confundir, ¿verdad? Así que hay que estar pendiente de eso, ¿verdad? Compartment syndrome, cuando hacen mucho ejercicio, sabemos que el extremidad inferior tiene 4 compartimientos y eso puede crear no tan solo dolor, sino adormecimiento. Y por eso, no sé si lo leyó José, yo chequeé el pulso y salió, o está más después, yo chequeé el pulso para ver si estaba el pulso. Si el pulso no está, pues entonces se puede pensar que es un compartment syndrome que está afectando el compartimiento posterior. Lo que pasa es que el compartimiento posterior es bien raro, no es tan común que el compartimiento anterior. El anterior es más común que ocurre. Si no me equivoco, y me puedes corregir, Ian, yo creo que estoy... Mayormente anterior. Ah, Mayormente anterior. exacto. El posterior, es que yo estaba en una investigación ahora haciendo esto de compartment syndrome, que era comparando gente que lo trataban conservadoramente o con Botox. Y el Botox ayudó un montón. Y de carrera de fascia, ¿cómo sabemos que hay una de carrera de fascia? El músculo te va a ver como que como unas hendiduras, como un chichón que se ocurre en el músculo, y es que la fascia alrededor de ese músculo, del compartimiento, se partió. Y obviamente usted va a ver como que si fuera un nacido, como si fuera algo así. Es bien único en esa área. Hay, pues, como dijimos, en una encefalopatía, fractura del calcáneo, artritis psoriática, artritis reumatoidea, ¿verdad? En un impeachment o un E15 tobillo, que sabemos que es bien poco probable en estos casos, pero pues también se pueden poner como diagnóstico diferencial. Hay más diagnósticos, pero puse los más comunes, ¿verdad? Porque si no, no podría poner aquí como 20 más. Pero la Eh, mayoría de las veces en sala de emergencias confunden la ruptura de Aquiles con un E15 de tobillo. Exacto. Y por eso es que hoy en día, yo no sé si en Puerto Rico ya empezaron, pero están contratando terapistas físicos para que estén en sala de emergencia. Muchos casos de sala de emergencia, el terapista físico puede evaluar y puede decir, mira, no es esto, es esto. Nosotros en mi trabajo, pues nosotros tuvimos por un tiempo terapista físico en sala de emergencia. Y ayudó un montón, ayudó un montón. Ahora bien, la parte objetiva de ese día, el paciente llegó con una bota, no weight bearing. La bota la pusieron en 50 grados de flexión plantar, o sea que le pusieron unas cuñas, unos heel lift dentro, ¿verdad? Para crear flexión plantar. Y, Ian, dije algo un momentito, en lo que voy a buscar algo en el bulto que se me quedó. Sí, claro. Eh, en caso de, sí, cuando hay una ruptura de Aquiles, esto es sumamente importante. Si el paciente no le ponen una bota y le ponen las cuñas de manera inmediata, ya el tratamiento conservador ya probablemente no va a ser efectivo. Así que eso es bien importante que una vez él tenga esto, en la primera semana ya se le pueda poner la bota con las cuñas, porque lo que queremos es aproximar esos dos finales del tendón que se rompieron. Exacto, y eso es lo que dice aquí. Yo me puse a inventar en mi trabajo hoy, cómo yo le podía explicar eso. Y pues obviamente usé tape. Este es el tendón de Aquiles, ¿verdad? Y pues lo que hace, pues dorsiflexión, pues está en estiramiento, ¿verdad? Y flexión plantar, pues ayuda. Una vez que esto se parte, que hace así, vio todo el movimiento que hace. ¿Qué pasa? El tendón se suelta y imagínense que es como un resorte. Si este se suelta aquí, ¿para dónde van los pedazos? Uno va para arriba y el otro se queda abajo, ¿verdad? Pues si usted pone el tendón, por ejemplo, ahora mismo está roto, si usted pone el tendón en flexión plantar, ¿qué hace? Aproxima la esquina, ¿verdad? Los bordes. Si usted lo deja en neutral o sigue haciendo como si no hubiera pasado nada, ¿qué hace? Lo que está haciendo es retrayendo más el tendón. Y más de 6 centímetros de retracción, no hay forma de pegarlo. Hay que entonces operar y hay que operar y muchas veces hay que poner ¿qué? Un graft un injerto para qué, para aproximarlo más. Y casi siempre usaban el preso hallucis longus o gracili o semimembranoso, ¿verdad? Esos son los 3 más usados.
Si usan el flexus hallucis longus, ya sabes que perdiste la flexión del dedo gordo, que te quedas parado. Parece como si fuera una antena. Eh, así que cuando ustedes, le traigo esto, porque si ustedes ven un paciente que se le rompe el tendón de aquel al frente de ustedes, miren, lo primero que tienen que hacer, inmovilícelo en flexión plantar. O sea, inmovilícelo así, como si estuviera, tuviera taco. Lo pone así. Porque lo que está ayudando es que no se siga corriendo el tendón para arriba, que a largo plazo, dependiendo que vayan a hacer, pues es más fácil para el cirujano. Si fuera el peor de los casos para operarlo, pues el peor de los casos es que eso lo va a ayudar a él a trabajar mejor en la operación y quede mejor. Así que el paciente se lo va a agradecer. Así que es bien importante eso. En la literatura dice que con 30 grados es suficiente. Eh, Nosotros hemos visto en el trabajo que mientras más tenga presión plantar, mejor todavía. ¿Sabes? Porque estás acercando más el tendón. Y después vas bregando con lo del el acomodamiento. Pero lo primero es lo primero. Lo primero que tú quieres es unir ese tendón para que esté lo más cerca posible y evitar complicaciones. ¿Ok? Así que, dicho esto, pues él tenía una inflamación moderada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me pueden preguntar. Lizardi, ¿cuánto tiempo le pondrías la bota en esa flexión plantar una vez ocurre la ruptura? Bueno, pues puede estar ahí hasta de 6 semanas, eso vamos a discutirlo ahora, pero cada persona es diferente, pero puede estar un buen tiempo, puede estar 6 o 8 semanas, dependiendo, hasta 10 semanas yo he visto. Claro, considerando también ¿verdad? La sanación, el tiempo de sanación del Sí, tendón, en la obviamente, fase de sí, sanación, pues. exacto, y no, y bueno, que en este caso, por ejemplo, la doctora, la pediatra, ella con el ultrasonido estaba chequeando constantemente cómo estaba corriendo el tendón, o sea, cómo estaba mejorando. Eh, Obviamente, yo no te estoy diciendo que la vamos a dejar así en flexión plantar todo el tiempo. Nosotros vamos a ir progresando poquito a poco, irlo llevando hasta llevarlo a neutro y después quitarle entonces la bota y después, eso vamos a hablar ahora. Pero va a estar un tiempito con botas, va a estar un tiempito. Es un proceso largo en el caso de no operar, no operación. Digo, y operado también es largo el proceso. Eso va también, Ian va a hablar de eso. Eh, Tenía movimientos limitados en todos los planos, obviamente, por la inflamación y por el dolor, ¿verdad? Y por el trauma. Lo único que nosotros medimos en ese momento fue inversión. Le pedimos que moviera un poquito para el lado inversión, más nada, fuerza muscular. Yo no hago evaluación de fuerza muscular en ese momento, para nada. Pulso, le chequeé para descartar, para rule out de que fuera Copeland syndrome o algo, ¿verdad? Estaba normal. Y pues la palpación, encontramos el gap del tendón de Aquiles en el mismo medio del tendón de Aquiles. O sea, era obvio. Tú lo chequeabas y tú lo veías eso. Eh, Bien importante aquí. Vamos ahora. ¿Cuál tendón es bueno? ¿Cuál pie ustedes creen que fue el que se afectó y cuál pie fue el que no se afectó? ¿Cuál ustedes creen? Alcen la mano o escríbanlo como quieran, de verdad, en confianza. Eh, ¿Qué quiere decir? Nada, no están. José, ¿cuál tú crees? Bueno, el derecho es el que se ve, ¿verdad? Que tiene la ruptura del tendón de Aquiles. ¿En dónde tú la ves? No puedo señalar con mi mouse, pero ahí Sí, mismo. ahí mismo. Ahí es que está la ruptura, la ruptura. O sea que, obviamente, el gold standard es el MRI, pero el X-ray te puede ayudar. Eh, que una vez que tú tienes un X-ray con eso, tú puedes empezar ya a trabajar con el paciente. O sea, ya tú sabes qué puedes hacer. En este caso salió eso. eh, Obviamente le pusieron la bota, le pusieron en flexión plantar y mándalo para terapia física. Pero yo tuve otro caso que también, ahora mismo tengo dos. Cuando lo inmovilizaron en neutral, sabiendo que estaba roto. Así que cuando llegó, obviamente, se le quitó lo que le habían puesto, le pusimos una bota, le pusimos las cuñas, le pusimos cuántas cuñas encontramos, todo lo que pudimos, casi siempre como 5 o 6 el hip lift le pusimos
y lo pudimos. Y pues, gracias a Dios está bien, o sea, pues no fue tarde. Así que es bien importante eso, el trabajarlo tempranamente. Ok. Tratamiento, podemos trabajarlo de manera conservadora como manera quirúrgica. Yo voy a hablar de la parte conservadora y después al final pues hablamos cuáles son los pros y los contras entre nosotros, ¿verdad? Y cuándo uno puede pensar que es mejor una, un tratamiento conservador y cuándo puede ser mejor un tratamiento quirúrgico. Eh, esto fue lo que pasó con el paciente. Este fue mi paciente. Las primeras 2 semanas, cuando él llegó la primera, él era 4, 0 y 8, es la escala de dolor paz, él ya sentía un somewhat better de mejoría. O sea que desde el principio él se estaba sintiendo mejor. Es una persona muy positiva, una persona que quiere mejorar, o sea, no una persona que no quiere mejorar, es una persona que quiere volver a hacer todas sus actividades y correr otra vez. Eh, y ahí pues la pregunta es, ¿ustedes creen que pueda volver a correr? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Ustedes creen que puede volver a correr? Escriban sí, no, o alcen la mano, o ¿qué piensan? Si nadie quiere escribir nada, no quiere decir nada. Son muy calladitos esta gente, mano. Así que Eh, es un contexto difícil. Calladiza, difícil. No, que claro, todo es difícil en la vida, o sea, de que es difícil va a ser difícil, es verdad, tiene mucha razón. Ahora, tú como profesional, Bueno, ah, eh, ajá, poder volver a correr o no va a depender de muchos factores, de cómo, ¿verdad?, se da el proceso de sanación de ese tobillo, y cómo se mantiene el otro en función, porque sabemos que el otro, había mencionado que el otro también estaba lesionado. sí, no, el otro tuvo la misma ¿Ya cirugía, estuvo? pero Ok, está perfectamente. Ahora mismo no ok, está tomando, él lo tiene muy bien, no le duele ni nada. sí. Que entonces, una de las cosas que de momento se me ocurrió, pues, que cómo él estaba caminando previo y cómo si él había compensado con más uso del derecho, ¿verdad? Protegiendo el izquierdo, porque como él dice, el izquierdo pues fue recuperado, pero pues cuánta carga le dio al derecho en ese tiempo que recuperó. Y de correrlo o no correr va a depender de cómo se dé el proceso de sanación. A la larga, hay personas que corren en punta, hay muchas maneras de correr. Va a depender pues, de cómo se trabaja y cómo lo van llevando a eso, si esa es la meta de él. Sí, yo siempre digo al paciente en estos casos, la mente es poderosa y pues yo nunca le voy a decir al paciente que no se puede nada. Yo, si eso es lo que él quiere, yo voy a trabajar para llegar a esa meta. Eh, Va a tomar tiempo, puede tomar un año, puede ser que sea menos, cada persona es diferente. Yo no me encargo aquí, yo no me concentro mucho en protocolo. O sea, yo básicamente voy jugando con el tiempo de acuerdo a la persona. Obviamente el proceso de sanación es bien importante, ¿verdad? Y imagino que Ian también hace lo mismo, pero uno tiene que tomar también en consideración los factores del paciente. El paciente antes de la lesión él estaba corriendo, no tenía ningún dolor. Así Y ese que fue otro buen punto que Magda trajo allí en el chat, y eso es importante considerarlo, que si el paciente corría antes, pues la prognosis para volver a correr es mayor que si el paciente es un paciente que es sedentario, que no corría antes. exacto, y eso es bien importante. O sea, el señor, como él dijo, que eso por eso es que lo dije al principio, él dijo, y eso fueron las primeras palabras de él, cuando yo le pregunté, no operaron el otro, eso fue conservadoramente, y quedé mejor, sentía más fuerza en ese tendón que en el que se rompió ahora. Así que el señor estaba muy contento, él estaba corriendo, ¿sabes? Pues una mala jugada de la vida, como yo digo. Pueden ser muchos factores, puede ser sobreuso, como dice Moisés, puede ser factores biomecánicos también, pero uno no está ahí en el momento, así que pues bien difícil, ¿verdad? Asumir eso ahora en este momento. Eh, pero son muy buenas análisis, ¿verdad? De ustedes. Eh, pues sí, pues el paciente, Luis, pues, perdona. ajá, Este,
es que pues, una de las cosas que estuve mirando en lo que se dio en CSM, de un curso de ruptura del tendón de tendinopatía y en los atletas, pero hablaba en atletas, pero más que nada había una estadística del miedo a la ruptura, que hablaba de un 0 a un 15% y hablaba también de que hasta un año, pues solamente apenas el 54 llegaban otra vez a volver a la actividad. Así que pues estamos hablando de una lesión pues que toma su tiempo y eso pues, ¿verdad? El factor psicológico, el miedo de que tiene el paciente a volver a lesionarse, me lesioné una vez, después me lesioné otra, me voy a lesionar otra vez, pues son cosas, ¿verdad? Que yo sé que van a influenciar ¿verdad? En el logro de todo y se puede atender. Era eso. Bueno, y es verdad, es como el ACL. O sea, sabemos que el ACL, un factor que muchas veces uno no mide es el miedo a brincar, el miedo a volver a lesionarse. Y ahora, pues hoy en día se está enfatizando mucho en esos estudios, ¿verdad? En cómo el paciente es más fenomenológico, ¿verdad? Y por eso es que ahora dicen que puede tardar hasta 2 años el recuperarse completamente de un ACL. O sea, y eso es bien natural, ¿verdad? Eh, una vez que tú te lastimas, tú tienes miedo a volverte a lastimar. Y eso es una realidad bien real. ¿Sabes? Así que eso es bien importante y eso tú tienes mucha razón en eso. Eh, Ahora hay cuestionarios que miden eso también. Para el ACL está el ACL RSI y para el tobillo ya está validado el ALR RSI, que es el mismo cuestionario, pero en vez de decir rodilla, dice tobillo. Y te ayuda a wow. saber si el atleta o la persona se siente lista para retornar a la actividad. Y eso es bien importante. O sea, esos documentos evaluativos de outcome measures y eso son bien importantes. Mucha gente no los toma en consideración, pero son bien importantes. Ahora, el paciente la primera semana, vamos a seguir con esto, él llegó, ¿verdad? Y nosotros pues, él llegó con la bota, ¿verdad? Se recomienda de más de 30 grados de presión plantar, le llegó en un 50. Non-weight bearing, se trabajó en ese momento cadena cinemática abierta de la extremidad inferior en general, pues ya sea cadera, rodillas, o sea, yo los ponía a hacer leg extension with long arm quad con banda, straight leg raising con banda, o sea, todo para seguir manteniendo que la extremidad inferior, pues lo más fuerte, ¿verdad? En este caso, que son áreas que no están envueltas. Así que eso fue lo que trabajé en las primeras 2 semanas. Ya las 2 semanas, yo lo veía cada 2 semanas, este paciente. Eh, y no estaba en el gimnasio. Esto fue en su casa. O sea, yo soy de los que las primeras semanas pueden trabajar por su cuenta y les doy la luz verde de que educarlo es lo más importante y que ellos confíen en lo que yo les estoy diciendo. Si ellos confían en lo que yo les estoy diciendo y hacen lo que yo les estoy diciendo, ellos no van a tener ningún problema. Y yo les creo esa educación, esa confianza de que ellos son los mejores terapistas para ellos. ¿Para qué? Porque yo no voy a traerle a esa persona al gimnasio a hacer esos ejercicios, que es un ejercicio que puede hacer en la casa. O sea, eso es una bobería. O sea, así que yo empecé de esa manera. Después, a las 2 o 4 semanas, empezamos ya partial weight bearing, ¿verdad? Bien poco, pero era mouth to touch weight bearing, ¿verdad? En esa área y aumentábamos poquito a poco por semana, ¿verdad? Empezamos 3 o 4 semanas, ya a las 4 o 5 semanas, a las 4 o 6 semanas podíamos aumentar más, pero eso dependía. Así que yo lo que hice fue que jugaba, si él sentía un poquito más de molestia y eso, volvía y bajaba y subía, ¿verdad? Bien importante, yo trabajaba las primeras 2 semanas, digo, las 2 o 4 semanas, isométrico, eversión, pero en posición que él no hiciera nada de activación hacia dorsiflexión, sino que yo le decía, mantén el pie lo más relajado y trata de activar de un 20 a un 30%, no más de 50%, los invertores y los evertores. Así que lo hiciera con calma. ¿Para qué? Para mantener activos esos músculos sin tener que lastimarse, ¿verdad? También los chow yoga, o sea, le pedía que levantara los dedos, el dedo gordo del pie y los extensor hallucis longus y los extensor digitorum, ¿verdad? ¿Cómo lo hacía? Yo le decía con la misma bota, yo decía, ahí mismo, tú sentadito, levanta el dedo del pie y levanta los otros chiquitos. Y así para mantener esos músculos también activándose. Y él lo hacía lo más bien.
Y eso son cosas que son, ustedes pueden pensar que son boberías, pero el paciente se va a sentir contento que está haciendo algo. O sea, y está activando los músculos, y está viendo que se están moviendo los músculos, y está haciendo algo. Y eso es bueno para la inflamación, para la mentalidad del atleta, para la mentalidad de la persona. No, no tiene que ser atleta. Pero una vez que tú le estás dando ejercicio, aunque sea lo mínimo, el paciente va a valorar eso. Y cada día, que como yo digo, no importa lo pequeño o lo grande que tú mejores, es una mejoría. Y si están mejorando, eso es lo más que a mí me importa. Y eso es lo que veíamos. A las 4 o 6 semanas, el dolor disminuyó considerablemente, ¿verdad? Bajaba. El growth, el global rating scale era de +5, que era quite be better, que mucho, es de 0, bueno, de -7 a +7. ¿Ok? Así que 5 más 5 es bien alto, es bastante bueno. Después sigue el Great Big Deal Better y después el Very Great Deal Better. O sea que él está muy bien. Ya estaba poniendo un poquito más de peso, ¿verdad? Y empezamos a quitar los heel lifts. A cada 3 o 4 días le quitábamos un heel lift. Bueno, se los quitaba él. Nosotros le decíamos, tú a cada 3 o 4 días te quitas uno. Y así lo seguíamos viendo. Empezamos entonces ejercicio activo hacia flexión plantar, suavecito. Obviamente le quitamos la bota y empezamos a hacer poquito a poco, pero que no pasara tampoco de posición neutral, ¿verdad? Empezamos a hacer toallas para los músculos intrínsecos del pie, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo lo hacíamos? Como tenía que todavía tener que el pie en flexión plantar, nosotros lo que hacíamos es que le poníamos una toalla en el talón para que entonces tuviera la altura y entonces quisiera la toalla empujando. Y ahí pues ahí viene la invención de uno, o sea, uno empieza a ver cómo uno puede seguir haciéndole cosas interesantes al paciente para que el paciente sienta que está haciendo algo, ¿verdad? Y trabajando los músculos que no están envueltos. Así que él estaba súper contento en ese sentido porque todas las veces que hacía algo era diferente y trabajamos más. Empezamos entonces sutilmente, ya a las 4 semanas, a empezar poquito a poco, sutilmente a estirar el gastro sin pasar de neutral. O sea, nosotros lo que hacíamos es que le decía, mira, lo llevas un poquito, cuando lo sientas, ahí te quedas. No quiero que fuerce. Y es lo que yo le digo a los pacientes, esto de no pain, no gain, no funciona aquí. Esto es bien importante. O sea, aquí tenemos que darle el proceso de, ¿qué? De sanación. Y eso de que tienes que sentir los ejercicios, eso no es así. Estamos completamente mal en eso. Ya entonces empezamos también a trabajar más bandas elásticas, obviamente bien livianas, las amarillas en este caso, para inversión y eversión. ¿Alguien quiere decir algo? No. Ian, ¿tú quieres decir algo antes de seguir? No, yo más o menos voy a hablar lo mismo en mi parte, así que Ok. la mía. Ya las 8 semanas seguía sin dolor. Lo peor era el 5 y era pues obviamente después de los ejercicios que uno siente más dolor. Aquí ya tenía Great Deal Better, o sea que cada vez estaba mejorando. Empezó bicicleta ya, empezamos ya a darle bicicleta sin resistencia para que para ganar qué movimiento, para darle un poquito más de movimiento. Eh, Ejercicio de balance utilizando las barras paralelas, o sea, poner peso ya, poner más pesitos ya en una pierna, pero utilizando la bota, ¿sabes? Todo esto con bota todavía, ¿verdad? Lo único que le quitábamos la bota es para la bicicleta, para que ganara un poquito de movimiento. Fortalecimiento de los aceleradores, pues entonces empezamos ya a decirle, ok, lo que vas a hacer es que vas a empezar a subir el pie activo sentado, que es los toe rise, ¿verdad? Poquito a poco. Después, cuando ya tenía, ya estaba mejor, entonces pues podemos empezar con banditas elásticas, pero de baja resistencia. Y también yo le presentaba hacer activo heel rise, ¿verdad? Que es pantorrilla, ¿verdad? Pero sentado. Y ahí para el paciente, pero como yo lo hacía, yo le ponía primero una toalla en el talón. ¿Para qué? Para que el movimiento sea poco, que no sea mucho. Y después lo que yo le decía era que vas bajando el nivel, la altura de la toalla para que vayas bajando y vayas teniendo más control del talón. Ya a las 8 a 10 semanas subió el dolor,
pero subió el dolor porque ahí le quitaron ya, empezó a usar zapatos regulares y obviamente empezó a usar las botas del trabajo. Y esas botas de los militares son bien duras. Y obviamente pues se resentía un poco el área, pero no era por terapia, no era era por las botas. Cuando él no estaba con las botas, él se sentía muy bien. Pero cuando tenía que usarlas por un evento o algo, pues él tenía una excusa. Pero cuando tenía que ir vestirse porque había un evento o algo, pues tenía que ponérsela, pues lamentablemente no había forma. Porque ahí pues nosotros damos recomendaciones, pero pues los de arriba, pues sí, le dicen, no, tienes que usarla, a mí no me importa lo que diga el médico, tienes que usarla. Eh, ya pues usa zapatos regulares, le dijimos que si necesitaba un bastón o una muleta, que lo usara. Y le educamos cómo usar el bastón y cómo usar la muleta. En este caso él usaba la muleta, no le gustaba el bastón. Nunca le dimos bastón. O sea, practicamos, pero nunca le dimos bastón. Descontinuar la bota del dormir, ya podía dormir normal, solamente iba a usar la bota cuando iba a estar mucho tiempo de pie o que iba a caminar mucho, pues yo le decía, mira, ten la bota contigo y cuando ya empieza a doler, te la pones, para crearle una transición más, porque muchas veces los pacientes le dicen, ya te puedes quitar la bota, se quita la bota y empieza a caminar con el zapato, pero no tiene la endurance. Y yo le digo, mira, esto es como todo, o sea, tú no tienes ahora mismo la endurance, o sea, y te va a doler. Pues entonces ten contigo la bota y cuando empieza a dar, te la pones par de horas, te la quitas, caminas par de horas sin la bota y así vas creando la endurance por una semana. Y entonces pues, seguimos fortaleciendo el tobillo. Ya sería parado con soporte y le pongo entonces la toalla en el talón, en este caso. Eh, ups. Ya a las 10 a 12 semanas, que es más o menos lo que estamos ahora, el dolor ha disminuido, el máximo es 4, el Global Rating Scale, se me fue la G ahí, me la comí, es más 3, ya descontinuamos la bota completamente, ya empezamos entonces a progresar la pantorrilla, ahí empezamos entonces de neutral, ya empezamos a crearle, ponemos la toalla en los pies, en la debajo de los pies. Entonces lo que hacemos es que cuando se lo pones aquí, y aquí está el talón, pues quedaría como que un poquito más en flexión plantar. Y entonces trabajamos para crearle un poquito de estrés en esa área. Eh, seguimos trabajando dorsiflexores, ¿verdad? Y ahí, si tiene limitación en flexión plantar, yo lo que hago es que, en dorsiflexión, perdón, lo que hago es que yo pongo al paciente utilizando una silla, levanto la pie en la silla, ¿verdad? Se agarro de los handles de la silla y lo que hago es que se tira para el frente, ¿para qué? Para crearle un torque, para crear dorsiflexión, pero a tolerancia. Yo le digo, vas a ir y cuando lo sientas, ahí te quedas y vas. Te quedas un par de segundos y vuelves. Y es un ejercicio más activo de movilidad de la articulación, taloclural, ¿verdad? Para mejorar esa dorsiflexión. También ya se considera BFR. Y una vez que ya tiene el movimiento, yo entonces puedo considerar BFR para que para trabajar más hipertrofia y trabajar ese gastro. ¿Cuántos ejercicios? Yo empezaría con 2 ejercicios con él. Por ejemplo, de eh, eh, activo heel rise, double heel rise, puede ser. Y sentado, heel rise, pero con peso. Son 2 ejercicios sencillos que puede tolerar. ¿Por qué? Porque va a ser 30 repeticiones, 15 repeticiones, 15 repeticiones y 15 repeticiones. Entre que repeticiones va a descansar 30 segundos. Así que son 75 repeticiones en total. O sea, que son muchos. Por eso es que yo digo activo primero, porque para que él tolere esa cantidad y después entonces empezamos, pues, podemos con pesa o progresarlo a un pie. Eh, y a las 16, de 12 a 16 semanas, pues ya entonces trabajar más con una pierna, trabajar el ejercicio balance dinámico, ¿verdad? Eh, pantorrillas que un solo pie, ¿verdad? Salto, podemos empezar ya entonces a hacer ladders, entonces cuica, podemos hacer squat jump. Yo le digo, más, vamos a empezar poquito a poco. Y obviamente, ¿para qué? Para lo que dijimos, lo del miedo. Empezar a crear que él puede brincar, que puede, porque al fin y al cabo, cuando tú corres, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que hacer pequeños brincos.
Así que cuando yo voy en la semana 16, más o menos, ¿verdad? Eso depende de cada persona, voy a trabajar más ejercicios funcionales, ¿verdad? Pero ¿por qué? Cuando yo voy a darle el retorno a correr, el programa de retorno a correr que nosotros tenemos, yo siempre chequeo primero el Heat Rise Test. Yo le hago que tenga que dé 30 25 repeticiones con ese pie y comparo con el otro pie, a ver cómo lo hace de single leg. Y después, hop test. Le hago que esté brincando como si estuviera haciendo una cuica por 60 segundos. ¿Para qué? Para para ver si tiene endurance. ¿Por qué? Porque cuando tú corres, tú no o sea, tú corres por cierto tiempo. Ahí tenemos que empezar poco a poco a ver si él puede brincar o no. Y aquí le toca a Ian. Lizardi, rapidito, Hey, para una pregunta para compartir con todos, ¿cuándo normalmente tú esperas que el paciente logre ese single leg heel raise? toma tiempo, mano, de verdad. Toma tiempo. Hay veces que yo le he visto a los 5 meses, 4 o 5 meses, otros le he visto hasta 6. Yo tuve un paciente que también se me partió y él quería ir para ¿cuál era el programa más fuerte del Army? Se me olvidó. Él quería ir a eso. Él se partió el tendón de Aquiles un mes antes de entrar a ese Ranger, el programa de Rangers. Él se lo rompió una semana antes. Por lo mismo, sin ninguna condición nunca. Y es lo que me dijo él, yo quiero ir a ese programa. Yo quiero volverlo otra vez a aplicar a los Rangers y yo voy a entrar a ese programa. Y pues estuvimos un año trabajando fuerte, 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 fuerte. Pero él lo logró. Él brincaba, él corría, él hizo todo. Pero tardó como sus 7 meses, 6, 7 meses, empezar a hacer buenos single hit rise. En tu experiencia, ¿cuánto te tarda a ti hacer eso también? Eh, Depende de cuán activo sea el paciente. Un paciente activo, cuando voy a hablar de quirúrgico ahora para compararlo un poquito, Ok, en quirúrgico, más o menos a las 12 semanas ya yo espero un paciente activo que me logre uno. ok, Y un paciente que es alguien que es sedentario, pues 4, 5, 6 meses. ok, ok, Pero vamos rapidito aquí para hablar de tratamiento quirúrgico. Van a ver que es bien similar el tratamiento porque la realidad es que lo que hacen en la cirugía es que aproximan las dos áreas del tendón y las cosen. Y básicamente lo que hace eso es que cree tejido de cicatriz entre esas dos finales del tendón, que es básicamente lo mismo que uno quiere hacer con el tratamiento conservador. Así que las progresiones son básicamente bien similares. Las primeras 2 semanas el paciente va a estar non-weight bearing y va a estar en un splint, un cast o en la bota. La bota se le pone igual a entre 30 y 50 grados de flexión plantar. Se le ponen 2, 3, a veces 4 de las cuñas para lograr ese ángulo. Y empiezan a ponerle peso entre la semana 2 y 4. Empezamos con peso parcial y después de la cuarta semana empezamos a ponerle peso completo. Yo empiezo los isométricos de flexión plantar un poquito antes con estos pacientes para promover la sanación del tendón, pero la clave aquí es que no haya ningún tipo de dolor en el tendón cuando estén haciendo estos ejercicios. Así que si lo pueden hacer sin dolor, perfecto. Si tienen dolor, pues tenemos que buscar maneras de cómo modificar esto. Y en general podemos hacer de todo, cuando ya esté en full weight bearing, podemos hacer de todo tipo de ejercicios con la bota, podemos hacer leg extension, curls, press, todo lo que puedan hacer con la bota puesta, lo podemos empezar a hacer, podemos hacer planchas, core, de todo. En cuanto a esas primeras semanas también, básicamente va a ser bien similar, trabajar los intrínsecos del pie, ir empezando a trabajar tolerancia de peso, para entonces pasar a esta próxima fase, que estamos entre las 6 y las 12 semanas. Usualmente, depende del protocolo y depende del cirujano, es que cuando tú empiezas a remover las cuñas, hay cirujanos que empiezan a removerlas entre las 3 y las 4 semanas, hay otros que empiezan a removerlas en las 8 semanas. Si buscando un promedio, yo usualmente busco empezar a removerlas entre las 5 y las 6 y remuevo más o menos una a la semana o una cada 3 o 4 días también. Para básicamente la meta mía es para la octava semana, ya que el paciente esté flat, neutral en la bota y comenzar esa transición hacia el tenis.
O sea que ya esa transición lo que dura son como de 5 días a una semana entre la bota al tenis. Yo lo que hago es que le digo, ok, ya estamos flat en la bota, ya lo puedes tolerar, vamos a empezar a darte 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde que uses el tenis y no la bota. Y el resto del día te pones la bota de nuevo. Si el otro día te sientes bien, aumentamos a 2 horas. Si el otro día te sientes bien, aumentamos a 3 horas. Así hasta que logremos estar un día entero sin la bota. Si cuando empiezan a trabajar en el tenis tienen un dolor, le pongo un pequeño heel lift dentro del tenis, por lo menos por 1 o 2 semanas, en lo que se acostumbran a ese movimiento de estar del push-off y esa fase de la ambulación. Ya después de esas 2 semanas la quito, o sea que la idea es que para la semana 10 a 12 ya estén sin ningún tipo de cuña en el tenis. En este tipo de pacientes, yo no voy a corregirle el patrón de ambulación hasta la semana 12. El paciente va a estar cojeando hasta la semana 12 y para mí eso está bien porque eso significa que tiene buena tensión en ese tendón. Yo no voy a tratar de forzarlo a que camine más normal porque lo que voy a hacer es estar estirando ese tendón constantemente y eso es algo que no quiero hacer. El fallo número uno que tiene este tipo de cirugía es cuando el tendón se alarga demasiado. O sea que la clave para no fallar en este tipo de rehabilitación es no estirar este tendón muy temprano, para no dañar esa relación entre tensión y elongamiento del tendón. Así que yo no estiro para nada ese tendón en las primeras 12 semanas. Cuando llegamos a esa semana 10 más o menos, yo empiezo en lo que estaba diciendo Lizardi, que lo pongo en una silla, lo pongo en un step y vamos poco a poco a forzarlo hacia que trabaje un poquito hacia dorsiflexión. Vamos a empezar trabajando los heel raises hacia un déficit, pero todo tiene que ser sin dolor. En estas primeras 2 semanas yo no busco que haya ningún tipo de dolor. Esta cirugía normalmente los pacientes no sufren dolor. Es cuestión de que están bien stiff y bien débiles. O sea que yo no quiero ser su causa de dolor. Así que en esta fase mayormente me concentro en las progresiones de los heel raise. Si puedo lograr el single leg heel raise al final de esta fase, perfecto. Si no, pues hay que seguir trabajando con eso. Hay muchas maneras de cómo progresar esto, desde double leg a excéntrico a single leg. Y entre esas fases podemos entrar al leg press, a darle single leg en el leg press con diferentes pesos hasta que él logre levantar su propio peso. Y podemos empezar a trabajar también otros ejercicios de fortalecimiento de extremidad inferior. Puedes pasar al próximo slide. Sorry, me dormí en la paja. There you go. Entonces, entre la semana 12 y la 24, seguimos con la progresión de los heel raises hasta que logren hacer con una pierna. Y ahí podríamos empezar a hacer estiramientos del gastrosóleo. Este tendón a la larga va a estirar como quiera. La mayoría de estos pacientes yo nunca los estiro, porque a la larga, a los 6 meses, a un año, ese tendón va a alargar como quiera. Si yo los estiro mucho, después va a terminar demasiado alargado. Así que a menos de que sea un paciente que realmente lo necesite y está bien, bien stiff, yo no los voy a estirar. Pero si los tuviera que estirar, sería en esta fase empezar a hacerlo gentilmente, no, nada muy agresivo. Si el paciente logra hacer ese single leg heel raise en esta fase y ya tolera, como dijo Lizardi, como brincar en cuica y pliométricos leves, pues entonces yo podría empezar a correr en esa semana 16. Y cuando el paciente me logre correr en esa semana 16, me logre correr 5 o 10 minutos de manera consecutiva, ahí yo empiezo entonces a trabajar pliométricos de más alta intensidad. Los criterios míos que yo utilizo mayormente para correr es que el paciente esté más de 16 semanas luego de la cirugía, que el dolor sea entre 0 a 1, que tenga cadena cinemática, dorsiflexión, cadena cinemática cerrada de 25 grados o más. Yo no mido la dorsiflexión con un goniometrio en la camilla y cadena cinemática abierta. Eso no me dice mucho porque esa no es la posición funcional en que el paciente la va a usar. Así que yo uso lo que le llaman el launch test para medir la cadena cinemática cerrada de la dorsiflexión, que esa es la que realmente me va a decir si ese paciente está listo para las demandas de correr y brincar. Así que entre 25 y 30 es lo que se recomienda para poder correr. Si el paciente me puede hacer un minuto de single leg squat y si ese heel raise tiene al menos 80% de la altura del lado contralateral y ya me tolera un minuto de brinco en cuica o pliométricos de baja intensidad. Y usualmente estamos buscando un retorno al deporte de 24 meses o más. Hay pacientes que retornan antes de eso, hay pacientes que se tardan más de un año. Eso es bien variable.
Y podemos pasar al otro slide que va a haber les tengo un ejemplo de cómo sería esa progresión al correr. Si yo en mi clínica tengo la trotadora antigravedad, si yo tengo esa trotadora antigravedad en mi clínica, yo podría empezar a trabajar la progresión a correr en la trotadora antigravedad un poco antes que una trotadora regular. Así que yo usualmente empiezo entre 2 a 4 semanas antes a 60% del peso corporal y voy progresando poco a poco el peso corporal y la cantidad de tiempo que el paciente está corriendo y caminando. Yo usualmente uso intervalos de 1 minuto corriendo, 1 minuto caminando al principio y empezamos como 10 minutos y cada vez que el paciente vuelve a caminar le aumento un poquito el peso entre 2 a 5%. Y así poco a poco voy subiendo hasta que en la semana 16 ya ahí podemos empezar hasta 100% y ahí pasamos a una trotadora regular en la que esto es simplemente un ejemplo. Cada persona tiene una progresión diferente. La cosa es que tengas una progresión sistemática y sepas por qué lo estás haciendo así. En mi caso, a mí me gusta empezar con 1 minuto y 1 minuto, o sea, 1 minuto trotando y 1 minuto caminando, y hago eso por 10 a 12 minutos, en una trotadora o en el parque, como sea. Si el paciente al otro día se siente bien y no está muy sore ni nada, pues podemos subir y hacer 14 minutos y después vamos subiendo a 16, 18, 20. Cuando llegamos a eso, pues yo bajo de nuevo y empezamos como 2 minutos corriendo y 1 minuto caminando. Y volvemos, seguimos las mismas reglas del soreness y volvemos y seguimos subiendo hasta que llegamos otra vez a 20 minutos. Y después pasamos a 5 y 1. Como le dije, esto es bien variable, cada persona puede tener una forma de progresar esto y esta es una de las maneras que yo utilizo y ya cuando el paciente me logra hacer 5 minutos, entre 5 a 10 minutos corridos sin parar corriendo, ahí es que yo empiezo mis pliométricos de más alta intensidad y drills relacionados al deporte. Yo en mi caso, yo lo que hago es que uso un programa que nosotros desarrollamos que es 5 y 1, que es 5 minutos caminando, 1 minuto corriendo, por 30 minutos, o sea, 5 veces, 30 minutos en total. Un día sí, un día no, por una semana. Después la otra semana, pues entonces baja 1 minuto de caminar y sube 1 minuto de correr, o sea, que sería 4 y 2. Y lo mismo. Y después 3 y 3 y 3, ya 3 y 2. Y así vas cambiando la carga sistemáticamente, semanalmente, hasta que llega a 30 minutos corriendo. Obviamente, otra idea que se me ocurre, obviamente nosotros lo hacemos, es que nosotros no tenemos ahora mismo el Alter G porque lo votaron por la Joint Commission, gracias a Joint Commission. Usa la piscina. Tienes la piscina, si la piscina te queda a nivel del pecho, es a 80% del peso corporal, o sea que estás cargando un 20%, básicamente puedes hacer lo mismo. O sea, si no quieres trabajar en un treadmill porque te duele, pues obviamente pues es otra forma de hacerlo. Yo siempre le digo también al paciente cuando empieza a correr que utilice que o tough, o sea, que utilice una pista sintética, no se vaya a correr en la carretera o uphill, downhill, porque obviamente va a tener que forzar más y lo puedes resentir más. Así que yo le digo que, mira, trata de correr una pista sintética, sino una even grass, como grama artificial, algo así, o en algo cómodo como un treadmill. Después, entonces, puedes entonces progresarlo en la calle, en uphill, downhill, lo que tú quieras. Pero al principio trato de educarlo también en la forma que puedo utilizar eso para volver, retornar al correr. Eh, ahora, para ustedes, ¿cuál sería la prognosis de este caso? O sea, este paciente, ¿cómo ustedes cómo lo están viendo? ¿Cómo vieron lo que hemos dicho? ¿Cuál ustedes creerían que sería la prognosis de esta persona? Pueden escribir, pueden abrir el micrófono, lo que ustedes crean. Y ya Moisés dijo un buen punto que estaba hablando del porciento de retorno al deporte. Depende del estudio que tú busques, es bien variado. Él dijo como un 55% y sí, es verdad. Y hay estudios que señalan que es como más de 70%. Es bien variado. La cosa es Mm, que no es tan alto como quisiéramos. exacto. Eh, José, ¿estás ahí? Sí, José está ahí. Sí, sí, estamos aquí, estamos aquí. ¿Qué tú crees? ¿Cuál sería tu pronóstico de este paciente?
La prognosis, pues, la prognosis para mí, ¿verdad? Por lo menos con el plan de tratamiento que vi, pues va a ser excelente en realidad, pero va a depender también de lo que haga el paciente en su diario, o sea, por su cuenta. Como bien Exacto. dijiste, el paciente es su mejor terapista. So, las instrucciones que nosotros le demos va, van a tener efecto, ¿verdad? En lo que ellos van a hacer. Exacto. Y quizás no sabemos las actividades que tenga que hacer algún desastre, ¿verdad? Hay veces que hay desarreglos que ocurren, ¿verdad? Se puede tropezar, el paciente se puede tropezar, puede pasar cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues lleve a que un paciente tenga que dar un poco para atrás en su tiempo de recuperación y o sea, aumentar su tiempo de recuperación, ¿verdad? Por X o Y razón o cosa que le pasó. Ahora, yo le iba a preguntar a ustedes, ¿verdad? Un caso como este, ¿verdad? Se trató conservador y vamos a poner un ejemplo de un caso que sí se trató con cirugía y se trató con un tipo de cirugía que es más moderna, que fue un tipo, se conoce como ¿verdad? Un bridging. En el caso de Rodgers, del jugador de fútbol, que quería regresar en 4 meses. ¿Cómo qué ustedes opinan sobre ese caso, ¿verdad? Y básicamente poniendo en perspectiva, ¿verdad? Lo que vimos hoy. A mí me da risa porque en realidad dicen que esa cirugía es nueva, pero esa cirugía lleva más de 10 años ya. Eh, Eso el estamos claros, internal porque esa brace, cirugía lleva mucho tiempo. sí, el internal brace ese que usaron con él, hay muchos ortopedas que no les gusta usarlo porque les causa dolor en el talón a los pacientes, porque tienen que poner tornillos allí también. Así que muchos cirujanos no lo quieren hacer porque sí, quizás acelera un poco el proceso, pero crea dolor en el paciente por bastante tiempo. Y usualmente cuando hacen estas cirugías que solamente ponen los stitches y ya, estos pacientes no tienen dolor. Entonces las complicaciones versus el tiempo, pues muchos no quieren tomarse el riesgo. En cuanto a tiempo de regresar, hay gente que su tiempo de recuperación es mucho más rápido que el de otros y hay instancias en la literatura de un gimnasta ruso que volvió a gimnasia después de una rotura de Aquiles, después de como 16 semanas, entre 12 a 16 semanas, volvió súper rápido. Yo era de los que decía que Rodgers no iba a volver. La realidad es que si él volvía en los playoffs no iba a ser ni la sombra de lo que él era, pero también es dependiente de la posición que él juegue. Si él fuera un running back, la realidad es que no iba a estar ni cerca de volver. Él siendo un quarterback que no tiene que moverse mucho, pues quizás podía haberlo hecho, pero la fuerza que viene de las piernas para poder tirar la bola, pues se iba a ver afectada. Así que es relativo, ¿verdad? Pudo haber volvido, sí, quizás sí, pero no iba a ser 100% y se iba a tomar mucho riesgo al tratar de volver muy temprano. Correcto, porque es una, ¿verdad? También un jugador considerando la edad, ¿verdad? Pero el aspecto mental de él ya tenía en su mente que iba a regresar. Así que estamos hablando, ¿verdad? De una persona que en la parte del miedo, pues no existía, técnicamente no existía. Él estaba ya, ¿verdad? Mentalizado de que iba a volver si estaba ready, ¿verdad? Para el momento que llegara a los playoffs. La, Además de que se sabía que ese equipo no iba a llegar a los playoffs. So, salió mucho ¿verdad? Se habló mucho de esto, pero al fin y al cabo, pues nunca se dio, que regresó en el momento que yo, habían mencionado. yo creo que era Quizás más, yo creo que era más un efecto mediático. Ellos querían mantener vivas las esperanzas de los Jets y la fanaticada para que siguieran yendo al estadio y eso, porque la realidad es que no había forma, ¿sabes? No había forma, ¿sabes? Una persona que en la edad de él tenía que, tú no, o sea, hay muchos millones envueltos ahí. Para volverlo a traer en ese momento era como que un acto suicida, de verdad. Yo creo que para mí era algo que no era lógico, no tenía forma de pensar de que traerlo tan rápido para nada, o sea, porque la realidad era para nada. Así Es que yo, pues, irresponsable. exacto, exacto. Yo lo pensé que estaban pensando más en el negocio que en la salud del atleta. Y obviamente se dieron cuenta, o no sé.
que no era factible en ese sentido. Porque por más que sea la operación mínimamente invasiva o efectiva, qué sé yo, toma tiempo de sanar. O sea, eso tú no puedes alterarlo. O sea, el proceso de sanación es un proceso de sanación y tú tienes que tomar su tiempo. O sea, es como la palabra que dicen, como siempre yo he criticado, ¿verdad? Tenemos que trabajar agresivamente. Esa palabra pues es malísima. O sea, ¿qué es para ti agresivo? ¿Cómo vamos a trabajar agresivamente con un paciente que tiene un proceso de sanación natural? ¿Sabes? Que puede estar afectado por su edad, por su condición física, por muchos factores, ¿verdad? Así que ese caso es interesante, pero yo creo que no iba no iba a volver a correr, a jugarle en este año y pues se dio. Eh, Tiempo de recuperación, vamos a seguir aquí. Pues como hemos dicho, pues puede tardar, puede variar desde 6 meses hasta un año, puede ser más. O sea, cada persona es diferente. Como dice Ian, que dijo bien claro también, dependiendo también si hay limitación de movimiento, pues si lo hicieron muy stiff o hubo, el músculo estuvo mucho tiempo retraído. Al traerlo, pues obviamente no es lo mismo porque tienen que poner el graft y no quedó muy loose. Así que esos son muchos factores. O mala rehabilitación, ¿verdad? También. eh, o adherencia, que haya desarrollado adherencia también, que esa es otra. Pero es bien importante la educación. O sea, dependiendo la prognosis va también depender de qué, de las metas y las realidades de este paciente. Este paciente, pues nosotros hemos hablado claro desde el principio que va a tomar tiempo, pero que si Dios quiere, va a quedar bien. Y él está muy dispuesto, así que yo creo que vamos a lograr sus metas. Ahora, ¿cuándo es que se necesita de cirugía? Esto es una pregunta bien importante. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuándo ustedes creen que hay que referir a un paciente para operación? Cualquiera que me quiera traer una idea. Vamos a seguir. Ajá. Si hay una ruptura total, completa del tendón, ¿verdad? El tendón se va a retraer, el músculo se va a retraer y solamente quirúrgicamente yo entiendo que sería la posibilidad de volver a unirlo. Es lo que, ¿verdad? Lo que pienso desde acá. ¿A quién más? Vamos a ver si alguien más quiere opinar, ¿verdad? Una ruptura aguda, algo que ocurrió bien reciente y se puede manejar rápido después del trauma. ¿Pero qué harías con él? ¿Que lo operaría o no lo operaría? Pues pensaría que una de las cosas que a lo mejor consideran para la cirugía es eso, ¿verdad? ¿Cuán agudo fue ese trauma? Ok, Si es exacto. algo bien agudo, quizás entonces es algo que se puede manejar quirúrgicamente. Bueno, aquí hay muchos factores y yo me imagino que Ian también tiene su opinión, ¿verdad? Y eso va a depender de muchos factores. Primero, ¿cuál, qué hace el paciente? O sea, si es atleta, si es una persona, un soldado, si es una persona activa, pero un weekend warrior. O sea, hay que ver si ha tenido lesiones previas, porque no es lo mismo un tendón sano a un tendón enfermo. O sea, tú no vas a tratar de unir sin operación, o sea, conservadoramente, un tendón cuando está enfermo. Cuando tú sabes que está envuelto el parentendón, o sea, que está todo eso envuelto, que no hay forma de que ese tendón se sane. Normalmente, cuando tuvo una condición previa, por ejemplo, una tendinopatía de un año, tiene una condición crónica, se le partió, ¿qué tú vas a hacer con ese paciente? ¿Vas a operarlo o no vas a operarlo? Pues la realidad es que lo más seguro va a tener que ir a la operación porque ese tendón no está saludable. Pero si una persona como mi paciente, que nunca había aparecido nada, pues entonces se trabajó inmediatamente, pues vamos a inmovilizarlo. Pues la probabilidad de que no haya que operarlo es bien alto, ¿sabes? Pero un atleta, como en el caso de los que habló Ian, pues uno prefiere irse a la segura y operarlo. ¿Por qué? Porque la incidencia de ruptura,
de un tendón rehabilitado conservadoramente es alta. Es más alta que un tendón que fue quirúrgicamente operado. Creo que un 30% la incidencia de ruptura en un conservador y un menos de 10% en uno operado, ¿verdad, Ian? No sé, más o menos creo que eso hace. Ya los últimos estudios dicen que la conservadora es 9 y la quirúrgica es 5, que es básicamente lo mismo. Ok, pues mira, pues ya ese está mucho mejor. Pero pues obviamente va a depender de eso. Yo tuve un paciente, no yo, la del frente mío, la terapista que está al frente mío, se partió el tendón el paciente lo trabajó conservadoramente. A la primera que le quitaron la bota, el primer paso, ¡pup!, se partió otra vez. Y pues cuando la cirujana abrió, pues vio que el tendón está enfermo, era un tendón enfermo. Pero eso lo tuvieron que haber pensado antes, ¿verdad? Pero pues lamentablemente pues ellos trataron de irse conservadoramente con él y pues nada, que es lo peor de los casos, que lo operaron a la semana después de que hicieron eso y ya. ¿Sabes? No fue nada del otro mundo, no fue que tuvo peores consecuencias. Y el paciente terminó, después la terapista se fue y siguió conmigo y lo dimos de alta. Él quedó muy bien. Él estaba corriendo y todo, normalmente. También la edad, el historial médico es bien importante, como dije, la ocupación y el deseo del paciente. O sea, eso es bien importante a la hora de tomar en consideración el paciente. No sé si Ian quiere añadir algo en esto de cuándo operar y cuándo no operar. Magda trajo un buen punto y dijo que si ya esperaron demasiado y ya no se puede aproximar los tendones, es muy cierto. Y eso sigue por la línea que estaba hablando Alejandro eh, y... Ay, no me acuerdo el nombre ahora. Moisés. Sí, Moisés, si es una ruptura aguda y se trabaja a tiempo, lo inmovilizan a tiempo, siempre el paciente puede tener la opción de rehabilitarse conservadora o quirúrgicamente. Si ya pasó demasiado tiempo y nunca se puso en la bota, pues ya ahí no hay break, ya hay que operarlo. Entonces, por eso mismo que estaba diciendo Moisés, si la ruptura es completa, todavía como quiera se puede trabajar conservadoramente, porque la realidad es que lo que hacen en la cirugía es solamente aproximar el tendón para que ese tendón sane por sí mismo. Y de manera conservadora, pues estamos tratando de aproximarlo sin una manera invasiva, lo estamos aproximando para que ese tendón cree la cicatriz. Así que el proceso de sanación es básicamente el mismo. Lo único que quirúrgicamente lo estamos ayudando un poquito más. Y como bien dijo Lizardi, pues todo depende de las metas que tenga el paciente. A la larga, la ruptura uno versus el otro es básicamente igual ya. Una de las diferencias más grandes que hay es la fuerza. El tratamiento conservador va a ser más débil a la larga que el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va a recuperar la fuerza más rápido. Sí, Y eso es algo muy importante, por eso es que la mayoría de los atletas también la hacen en tratamiento quirúrgico. por eso es que les dije que mientras más rápido uno lo inmovilice de la manera correcta, mejor es la prognosis y mejor es la alternativa, no tan solo para el tratamiento conservador, sino también para el tratamiento quirúrgico, porque estamos ayudando a aproximar los tendones, como dice Ian. Y hay muchos artículos, aquí yo les puse algunos ejemplos y todos pues dicen que los dos son efectivos, pero va a depender de la actividad del atleta y de la opinión del cirujano y de los gustos también del paciente, ¿verdad? Lo que el paciente se sienta cómodo, ¿verdad? Aquí hay un programa que es de Copenhagen, que lo hicieron, que es también para trabajar conservadoramente los pacientes. ¿Y alguien más tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado hoy? ¿Alguien? Ajá. Yo tengo una pregunta de algo que mencionaron anteriormente. Yo sé que el miedo, ¿verdad? Hablaron del miedo de volver a lesionarse y en mi caso personal, pues puedo hablar por experiencia propia, habiendo pasado una ruptura de ACL y menisco, pero pienso que hay mucha desinformación, ¿verdad? Sobre los distintos tipos de tratamientos que pueden ser efectivos para las distintas lesiones que pueden surgir. Y muchas personas piensan que para poder ir hacia adelante con un approach conservador se debe haber tenido
un tipo de nivel de actividad física bastante alto antes de tener la lesión, o simple y sencillamente desconocen, ¿verdad?, de que es una posible vía. En mi caso, nunca nadie me mencionó nada y en el momento que tuve la ruptura, pues no estaba en este campo de la rehabilitación ni del bienestar ni nada por el estilo. ¿Ustedes han podido identificar en sus respectivas prácticas alguna relación que pueda tener la actividad física previo a la decisión y la ruta que se toma? Por ejemplo, si reciben mayores casos por la ruta conservadora de personas activas, o por el contrario, si reciben más casos quirúrgicos de personas sedentarias por el hecho del desconocimiento, ¿verdad?, de la desinformación que hay de que la vía conservadora pues es en efecto efectiva, valga la redundancia, y que se pueden obtener básicamente los mismos resultados. Ian, ¿quieres contestar tú yo o empiezo yo? Sí, es un buen punto y en realidad no, en lo que por lo menos yo he visto, no necesariamente tiene tanto que ver en cómo era antes, sino cuáles son las metas que quiere lograr después. Muchos de los que yo he visto de tratamiento conservador me dicen, yo en realidad no quiero volver a jugar baloncesto, o yo solamente quiero volver a una vida normal, así que no quiero pasar por una cirugía. Y no es que sean todos, ¿verdad? Yo he tenido de tratamiento conservador que vuelven al deporte y hacen de todo, pero muchos de los que yo he tenido de tratamiento conservador son pacientes que simplemente quieren volver a una vida regular, quieren poder pasar su vida y no tener que pasar por un tratamiento invasivo. En cuanto a poder quirúrgico, pues son pacientes que quieren volver a un tipo de actividad más alta y quieren estar seguros y quieren sentirse mentalmente más seguros de que el área está sana. Y también está esa parte del placebo, ¿verdad? De que entraron allí y bregaron con mi tendón, así que yo estoy seguro que eso está más seguro que si nadie entró a verificarme lo que yo tengo allí, y eso le da un poquito de más seguridad al paciente. En el caso mío, todos mis pacientes son activos. O sea, yo no tengo pacientes que no son activos porque son soldados. Así que yo no puedo comparar si los pacientes que son sedentarios versus los activos. En mi caso, todos son activos. Lo que sí es que ahora lo que yo estoy viendo es que vamos a ponerlo así, el 75% lo están trabajando conservadoramente. Solamente el 25% lo están trabajando con cirugía, y mayormente, pues volvemos a lo mismo. Pacientes que tienen un historial de cronicidad, de que un tendón enfermo, pues los operan. Con pacientes que no han tenido historial de un tendón enfermo, que no haya predisposición por otras condiciones y eso, los trabajan conservadoramente. Y están saliendo bastante bien, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo ahora mismo en mi trabajo, pero pues, o sea que toda noticia cambia, porque pues estamos viendo a corto plazo, hay que verla a largo plazo, y yo quiero hacer una investigación en eso en mi trabajo. Ya yo estoy hablando con los de pediatría, a ver si se puede desarrollar un estudio a largo plazo, porque en estos últimos 2 años, la incidencia de ruptura ha sido, pero una cosa absurda, absurda, una cosa bien alta. Al igual que en el fútbol, en NFL, se veían casos en los 80 se veían 4 casos por año. En los 90, 2000 se veían 10 casos. Este año se dieron 23 casos. 23 casos. La incidencia duplicó la cantidad. ¿Qué es lo que pasa también con los ACL? Cada vez están aumentando, aumentando. Por eso es que yo siempre he dicho que esa palabra de reducción, prevención de lesiones, eso no existe. O sea, eso no existe. Tú puedes prevenir, tú puedes reducir, pero tú no vas a prevenir nada en este caso. Así que, y eso es otro tema. Pero pues están aumentando los casos, y en mi trabajo está aumentando, pero una cosa absurda, absurda. Entre este año y el año pasado, ya estamos en 2024, el año pasado, yo vi como sus 5 o 6 rupturas de tendón de Aquiles yo solo. O sea, yo solo. Y ACL, ni se diga, pues yo veo por lo menos 2 o 3 ACL semanales. Así que es una cosa absurda en ese sentido. En esa línea de pensamiento sobre la prevención,
puedo estar de acuerdo porque en el caso de, no sé si sigue en el tenis, en el caso de Roger Federer, que sufrió una lesión de menisco, si mal no recuerdo fue en el 2016, cualquiera pensaría que pues la hubiese sostenido en la cancha, practicando en algún torneo, pero la sostuvo bañando a su hija en su casa, es normal. Y luego de eso recuerdo que fue más o menos para el mismo tiempo que yo tuve mi lesión y regresó sumamente rápido. Desconozco, ¿verdad? Si le dieron el ok antes o si la rehabilitación fue apresurada, pero recuerdo haber pensado que por lo rápido que había vuelto que se iba a retirar pronto. Y dicho y hecho, luego de eso tuvo 2 o 3 cirugías más por fibrosis y otras complicaciones que pues no había forma de prevenir que se iba a lesionar en su casa bañando a su hija, sino que cualquiera diría que hubiese sido en la cancha haciendo un pivoteo o lo que sea. Sí, muchas veces el, el factor accidente o mala suerte ocurre. Por eso es que yo siempre he dicho que tú no puedes prevenir todo. O sea, es imposible. Prevención es cero. Tú no puedes prevenir nada. Tú no puedes prevenir un accidente de tránsito porque hay muchos factores para un accidente de tránsito. Puedes reducir la incidencia, pero no puedes prevenir nada. Eso es imposible. El que diga que puede prevenir algo, que me avise, que porque le voy a pagar 25 pesos si me dice que previno algo. Eh, Ahora, en el caso de Roger, es un caso interesante porque hay que ver qué tipo de cirugía le hicieron. O sea, si fue meniscectomía, que si fue un meniscal repair, en dónde fue que repararon, si repararon. Eh, Son muchos factores a la hora de cuando tú estás hablando de un atleta de alto rendimiento. Y obviamente yo no voy a dar todos los datos porque sabes cómo son ellos. Claro, Cómo fue esa rehabilitación y en dónde fue, porque hay unas áreas en el menisco que pues son más sencillas que otras áreas, ¿verdad? El cuerno posterior es un poquito más difícil porque crea inestabilidad. El área vascular versus área avascular, ¿verdad? Son muchas cosas que están envueltas que habría que ver por qué y en dónde lo trabajaron y cómo lo trabajaron. Así que, ¿alguna otra preguntita? Los invitamos al simposio de Piridu Day que vamos a hacer este año, lo vamos a hacer virtual, tratamos de hacerlo presencial, pero por muchas razones no pudimos hacerlo, no viene al caso, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer este año virtual, ya el año que viene volvemos otra vez a hacerlo presencial, ya básicamente ya tenemos seteado para el año que viene, si Dios quiere, eso. Eh, Así que aquí está el link para que ustedes entren en confianza. También tenemos que darle las gracias en UCORP, como dije, a la familia de Rechi, Ricardo Rechi y a toda su familia, a Sonia Torres también que trabaja con ellos, que le da apoyo sobre eh, todos los equipos que venden. Aquí ellos tienen unos especiales que los traje aquí, como la parafina, le están vendiendo unas escaleras para entrenar, ¿verdad? De ruedas. También tengo por aquí que Head Fitness me envió esto para ustedes, que puede contactarlo, a Raúl Rondón, que yo creo que está por aquí. Eh, Tienen este especial y pues le dice que lo vio aquí y él va a ahorrar ese especial, ¿verdad? Para todos ustedes. Y Oceanic nos mandó este video para que supieran de ellos, que ellos lo que hacen. Es una empresa puertorriqueña, unos muchachos jóvenes, que me encantó su trabajo. Yo creo que son muchachos que merecen que apoyarlo, ¿verdad? Es una visión holística. Están preguntando de cuántas horas contacto es el simposio, son 6.5 horas. ¿Tú dijiste algo, Ian? Que estaban preguntando de cuántas horas contacto es el simposio, ¿eran 6.5 o cuántas eran? 6 horas contacto, aunque sea, y eso es bien importante, bueno que lo preguntaron, aunque sea virtual, es presencial porque es en vivo. Al ser en vivo, cuentan como presencial. Así que no es que no hay un límite, no hay límite de créditos para en este caso porque va a ser presencial porque va a ser en vivo. Así que en confianza, ahí está el link. Cualquier duda nos pueden escribir en confianza, ¿sabes?
Ya tenemos pensado otro estudio de caso, va a ser de hombro, ¿verdad, Ian? Sí, hombro, espalda, Hombro, espalda, así eh, que si van a enviar el certificado de qué, del curso del simposio. el simposio. Sí, el simposio ya tiene, hoy nos llegó el número de educación continua, o sea, de la Junta, así que vas a tener un certificado de educación continua. Ah, el de hoy, no, el de hoy no, esto es más para interactuar entre nosotros. Esto es más una charla educativa entre nosotros. Eh, y si ustedes quieren que tengan un caso en confianza, podemos hacer un estudio de caso de uno de sus pacientes. O sea, y esto es lo que queremos, que intercambiar la idea. ¿Sabes? Así que en confianza, o sea, ustedes pueden traerlo y podemos discutirlo y ver qué es lo que podemos hacer con el paciente, qué no pueden hacer con el paciente. Eh, Así que en confianza podemos hacer eso. Sí, si alguien tiene un caso que quieran discutir, lo traen y si quieren el input de nosotros, podemos hacer eso también. Sí, esa es la idea, porque lo que nosotros queremos es compartir con ustedes ideas, ¿sabes? Trabajarlo en equipo. Y esto es lo que uno quiere, ¿sabes? Porque todos los días uno aprende algo. Yo le digo a mis pacientes que yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí, al igual que yo aprendo de mis colegas y ellos aprenden de mí, ¿sabes? Y eso es lo que yo quiero traer aquí con el grupo, y Jan también, y José también, y todo el grupo de PT Today. O sea, Alejandro está aquí también, se excusó Albita porque estaba de viaje, que ella quería entrar, pero no se le hizo difícil. Así que en confianza, cuando ustedes quieran, podemos discutir un caso de ustedes. Así que siempre estoy a la disposición de ustedes. Nosotros, todos como grupo PT Today, ¿verdad? La familia de PT Today, eh, estamos a la disposición de ustedes. Tenemos también los Journal Club, que también si tienen un artículo, también lo mismo, nos los pueden traer. Nosotros les vamos a enviar un documento para que discutamos de una forma objetiva cómo vamos a hacer ese Journal Club. Así que en confianza. ¿Algo más, Ian, que quieras aportar? No, no, si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario. ¿Alguien más quiere decir algo? En confianza, pueden abrir pueden abrir el micrófono y pueden hablar en confianza. Gracias a todos, de verdad, de todo corazón, se les agradece. Buenas noches, gracias, Ian, porque sé que está acabando de llegar de trabajar. Eh, José también, que estaba trabajando, así que a todos, porque yo sé que están todos trabajando, así que gracias por el ratito que estuvimos aquí. Fue bien bueno, me gustó, que fue un buen tema. Así que esperamos que se repita, ¿verdad? Y nada, cuídense. Buenas noches a todos y la pasen bien y nos vemos pronto en el simposio. Vamos a tratar de hacer algo antes del simposio, si no, pues después del simposio vamos a seguir trabajando esto.